Tal como te anticipamos en el primer bloque del programa, llega a las salas de Río Cuarto una película de superhéroes. Pero no tan así, porque esta vez los superhéroes son los villanos. Escuadrón Suicida. Película por demás polémica ya desde su arranque por las críticas que recibió. Pero aquí en Contraplano te hemos preparado un informe muy especial para ver si vale la pena ir al cine a verla o no. Escuadrón Suicida es sin lugar a dudas la película más esperada de 2016, tanto para los fans de los cómics como para los fans de las películas de superhéroes. Es una película que lleva un año completo de promoción, que se ha dado muchísima publicidad y que además, a 2 semanas de su estreno, ya tiene venta de anticipadas. Estrena este jueves 11 y la cantidad de funciones vendidas ya es bastante alta. Lo que también lleva a pensar a quienes ya compraron la anticipada si vale la pena lo que acaban de comprar. A una semana de su estreno en Estados Unidos, las críticas destrozaron a la película tan esperada. Y esto era más o menos de esperarse, porque una película con tanta promoción y con las características de Suicide Squad solamente podía tener 2 destinos posibles: o ser un tremendo éxito o ser un rotundo fracaso. La película es compleja de poner en escena. David Ayer, el director, se encontró con que tenía que de repente dar vida a personajes que jamás habían sido llevados a la pantalla grande, que es algo distinto de lo que pasó, por ejemplo, con Avengers de Marvel, que cada personaje ya tenía, no todos los personajes, pero algunos personajes ya tenían una película previa que les daba su trasfondo. En Suicide Squad, la mitad de la cinta se ocupa de presentar a toda esta gama de personajes que vamos a conocer, y especialmente a 2 personajes que son los que destacan según la crítica: Deadshot, interpretado por Will Smith, y Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie. Las críticas de las grandes revistas que se dedican a criticar cine han sido tremendas con la película. No hubo ninguna crítica que sacaran demasiadas cosas positivas. De hecho, la situación es tal que la revista Time, que pertenece nada más y nada menos a la Warner Brothers, empresa que produjo la película, la destrozó. Dijo que el mejor momento de la película es cuando aparece Margot Robbie, al minuto más o menos 15, y después el espectador se puede ir a su casa. También calificó que la película era un montón de cosas, de personajes y de historia cortadas y pegadas y tiradas a la pantalla, sin preocuparse ni por el orden, ni por la lógica, ni por la coherencia, como si eso no tuviera ningún significado. Y esto nos hace pensar que también, de nuevo, qué desafío que tenía el director Ayer para poder englobar algo tan grande como el universo de DC. También otra de las críticas fuertes que se le hizo fue este primerísimo primer plano de Will Smith y de Margot Robbie como Deadshot y como Harley Quinn, a desmedro de los personajes de los demás miembros del Escuadrón Suicida, en especial el personaje de Enchantress, que, sin hacer spoilers, a la mitad de la película, luego de haber tenido una participación muy ignota, se vuelve una de las claves fundamentales para resolver el argumento. Un argumento que ya de por sí está bastante desdibujado. El portal IndieWars fue igual de duro con la película, solamente se rescató la idea, que es una idea que no tuvo el director, sino que tuvo el creador de Suicide Squad, de DC Comics, que habla de esto de trabajar con malos que no se redimen, no son malos que se hacen buenos, son malos, muy malos, que acceden a trabajar con el gobierno de los Estados Unidos únicamente para limpiar su historial. Una vez que el historial esté limpio y ellos puedan salir a la calle, van a seguir siendo igual de villanos que eran cuando entraron. Este Escuadrón Suicida es algo que utiliza el universo de DC Comics para explicar por qué algunos de los malos de las distintas historias salen y entran de la cárcel como si nada. También era interesante trabajar con esta idea del aliado enemigo, es decir, trabajar con el gobierno que el día de mañana yo sé que me va a estar volviendo a buscar para meterme en prisión, y trabajar con el asesino que yo sé que voy a tener que capturar
después de que terminemos de trabajar juntos. Era una relación de tensión que se podría haber explorado mucho más de lo que se exploró en la cinta. Lo que el portal IndieWords dice también es que es una película tremendamente machista, porque toma al personaje de Margot Robbie, lo hipersexualiza, cosa que en los cómics originales, si bien Harley Quinn es un personaje sexualizado, es un personaje sensual, no lo es al extremo que está en la cinta. Critica la cantidad de tomas de atrás de la cola de Margot Robbie que se hacen, que son incluso muchas más que las que se hacen del resto de los personajes secundarios dentro del Escuadrón Suicida. Hablando de presencias totalmente desdibujadas en la película, está el personaje de Jared Leto, que si bien parece terciario, es nada más y nada menos que el Joker. Es el mayor villano del universo de DC Comics y aparece casi nada en la cinta. Es más, la aparición parece totalmente forzada por la presencia de Harley Quinn, que es nada más y nada menos que su novia, se podría decir, simplificando muchísimo la relación que hay entre ellos dos. De hecho, Leto criticó muchísimo al director por haber cortado la mayoría de sus escenas. La gente estaba esperando con muchísima expectativa el papel de Leto, porque tenía que superar a Jack Nicholson en la película de Burton y tenía que superar a Heath Ledger, que es como uno de los mejores Jokers que se ha llevado a la pantalla, que apareció en la trilogía de Nolan. No es el gángster de Nicholson, no es el anarquista de Ledger, es más bien un psicópata seductor empedernido, que quizás en este juego de seducción que tiene con Harley Quinn sería algo bastante acertado si se hubiera permitido que el personaje brillara. Como aparece tan poco el personaje de Leto, no queda en claro si lo que no brilla es él como actor o Ayer como director. Sin embargo, uno de los portales de críticas dice que si no hay chispa con Margot Robbie, entonces hay algo que está totalmente mal. Por otra parte, la revista Rolling Stones acusa a la película de haber dejado de lado los intereses de los fanáticos de DC Comics y haber hecho la película para los nuevos fanáticos que jamás han leído un cómic en su vida, para un público mucho más teen, mucho más puber. A uno lo deja reflexionando si realmente Warner entiende qué es tener los derechos de una franquicia como DC Comics y si está a la altura de hacerle frente al universo de Marvel, que en las películas, en cuanto a película y adaptación se trata, es infinitamente superior a lo que está haciendo DC. Las joyitas para destacar de esta película, porque no todo es malo, es por supuesto la actuación de Margot Robbie como Harley Quinn, un personaje extremadamente colorido, no es simple de encarnar porque es una personalidad muy psicopática, muy efervescente, que Robbie sin lugar a dudas pudo enfrentar el desafío y salir airosa. De hecho, es lo que le da color a toda la cinta, lo que le da el toque de humor propio de las películas de superhéroes. Otra de las cosas que se destacó es la música que tiene Suicide Squad, una banda sonora bastante poderosa, con temas clásicos de bandas inmortales como Queen, Nirvana, temas de The White Stripes, combinados con temas modernos de hip hop, de pop. Una banda sonora muy mezclada, quizá también como la película en sí, que es un montón de cosas pegadas, que no tienen demasiada coherencia. Y en la banda sonora se trasladó la misma crítica, pero se rescató que por lo menos los temas que habían elegido eran bastante buenos. Bueno, un panorama completamente desfavorable para quienes ya tienen la anticipada, pero hay que ver qué es lo que pasa, cómo pega en el público argentino la película, que no es el mismo público estadounidense. Habrá que ir al estreno y ver de qué se trata.